Hola queridos audiolectores y audiolectoras. Os les doy la bienvenida a una nueva compilación de cuentos, la número 26, de nuestro querido Guy de Maupassant. Antes de sumergirnos en sus fascinantes historias, quiero compartir con ustedes un poco más sobre la vida de este extraordinario escritor, cuya obra nos sigue cautivando a pesar del paso del tiempo. Guy de Maupassant nació en 1850 en Normandía, Francia, y es considerado uno de los maestros del cuento. Su vida estuvo marcada por una sensibilidad aguda hacia la naturaleza humana, lo que se refleja en sus relatos llenos de detalles y emociones profundas. Sin embargo, la vida de Maupassant no fue fácil. Sufrió de una enfermedad mental que fue empeorando con los años, llevándolo a ser internado en un sanatorio. Finalmente, en 1893, falleció a causa de esta enfermedad, dejándonos un legado literario invaluable. Ahora quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle su apoyo. Cada día dedico un par de horas a preparar estas lecturas para ustedes, disfrutando cada momento en que puedo compartir estas joyas literarias. Sin embargo, para que este canal de audiolecturas pueda crecer y continuar, necesito vuestra ayuda. Les pido que, si disfrutan de estos cuentos, den like a los videos, dejen sus comentarios y, por supuesto, aconsejen a otros sobre este canal. Su apoyo no solo me anima a seguir adelante, sino que también es crucial para que pueda sobrevivir haciendo lo que me apasiona, leerles y compartir con ustedes. Cada comentario, cada like y cada nueva suscripción son fundamentales para el crecimiento de este canal. De corazón les agradezco por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad de amantes de la literatura. Juntos podemos hacer que estas historias lleguen a más personas y que este canal siga adelante. Muchas gracias y disfruten de los cuentos. Cuentos 26 de Guy de Maupassant. Nuestras cartas. 8 horas de ferrocarril a unos les dan sueño y a otros los desvelan. A mí el menor viaje me agita, no permitiéndome dormir a la noche siguiente. Las 5 eran cuando llegué a casa de mis amigos Muret de Artus, con objeto de hospedarme unos días en su propiedad de Abel, una casa preciosa construida a fines del siglo pasado por uno de sus abuelos y que había pertenecido siempre a la familia. Tiene, por tanto, ese carácter de intimidad propio de los hogares habitados, amueblados y animados por las mismas gentes. Nada varía en ellos y su espíritu persiste, su fisonomía no cambia, sus tapices no han sido arrancados nunca, fueron rozándose, decolorándose, palideciendo sobre aquellas paredes. No desechan jamás ninguno de los muebles antiguos que solo se apartan de cuando en cuando haciendo lugar a otro nuevo, el cual se halla como un recién venido entre sus mayores. La casa está sobre un ribazo, en el centro de un jardín cuyo suelo va en declive hasta el río, cruzado en aquella parte por un puente de piedra. Se extienden a la otra orilla los prados, a donde llegan con su calmoso andar vacas gordas y lúcidas, cuyos ojos húmedos parecen bañados en el rocío, en la vaguedad suave de la neblina y en la frescura de la verde hierba que pastan. Me agrada ese hogar como nos agrada lo que deseamos ardientemente poseer. Voy allá todos los años con un gusto indeleble y me despido con tristeza. Cuando hube comido en familia, entre mis bondadosos amigos que me trataban como un pariente, pregunté a Pablo Muret, mi camarada: ¿qué habitación me reservaste? La de la tía Rosa. Poco después, la señora Muret de Artus, a la cual seguían sus 3 retoños, 2 niñas y un chiquillo travieso, me aposentó en la estancia de la tía Rosa, donde yo no había dormido nunca. En cuanto me vi, solo examiné las paredes, los muebles, toda la fisonomía del aposento para instalar mi espíritu en él. Había entrado allí pocas veces y, distraído, solo recordaba el retrato al pastel de la tía Rosa, y no porque me interesara poco ni mucho aquella señora vieja con su peinado primoroso, pálida y borrosa tras el cristal. Parecía por su aspecto una mujer de rígidas costumbres, muy conocedora de máximas de pura moral y de buenas recetas de cocina, una de esas damas respetables que ahuyentan los goces y son el ángel triste y lacio de las familias provincianas.
Nunca me hablaron mis amigos de su tía Rosa. Ignoraba yo en absoluto su vida y su muerte. ¿De qué tiempos era? ¿Cuándo murió? ¿Fue su existencia tranquila o agitada? ¿Llevó al cielo un alma pura de solterona, un alma tranquila de madre de familia o un alma exaltada por el amor? Y a mí, ¿qué me importaba? El nombre de tía Rosa me parecía ridículo, indiferente, ordinario. Cogí una vela para contemplar su rostro sereno encerrado a bastante altura, en un marco de talla dorado. Me pareció desapacible, insignificante, hasta un poco antipático, y comencé a curiosear los muebles que sin duda me agradarían más. Eran algunos de la época de Luis XVI y los más recientes eran de la Revolución y del Directorio. Ni una silla ni un cortinaje de fecha más próxima ocuparon aquel aposento, cuyas maderas, cuyas alfombras, cuyos muebles, cuyas colgaduras conservaban como un suave perfume los recuerdos, como los conservan algunas moradas en donde la vida palpitó amando y sufriendo. Me acosté, pero no dormí. Después de 1 o 2 horas de abatimiento, me levanté para escribir algunas cartas. Había un pequeño escritorio de caoba con incrustaciones de cobre colocado entre las 2 ventanas, creyendo encontrar papel y tinta, pero solo encontré un portaplumas viejo, algo mordido por la punta. Me disponía a cerrar el mueble cuando un punto brillante fijó mi atención. Era como una cabeza de clavo dorado que sobresalía en el rincón de una tableta. La toqué y me pareció que se meneaba. Entonces la agarré entre 2 uñas y al tirón se dio suavemente, saliendo. Era un largo alfiler de oro caído y oculto en una rendija de la tabla. Se me ocurrió de pronto que serviría para oprimir el muelle de algún escondrijo y me puse a buscarlo. Fue tarea larga y a las 2 horas de inútiles tanteos hallé un orificio en el centro de otra rendija, simétricamente al punto donde se hallaba el alfiler. Al clavarlo saltó una tableta, dejando al descubierto 2 paquetes de cartas amarillas atadas con una cinta azul. Las leí todas y copié las 2 que ahora reproduzco. Amiga mía, desea usted que le devuelva sus cartas y se las devuelvo, pero con un pesar horrible. ¿Teme que yo las pierda? Las tengo bajo llave. ¿Que me las roben? No es posible. Las guardo bien. Son mi más preciado tesoro. Su resolución me apena. Me pregunto si habrá sentido usted algún remordimiento, no de haberme querido porque me quiere todavía, sino de haber fijado en un papel sus frases de amor apasionado, siempre que su corazón, lejos de mí, confiaba sus emociones a la pluma. Cuando amamos sentimos deseos de confidencia, sentimos ansias de hablar o escribir, y hablamos y escribimos. Las palabras vuelan, las amorosas palabras que son armónica vibración y ternura, fugaces y ardientes, desvanecidas al punto de ser pronunciadas, dejan grato recuerdo en la memoria, pero no podemos verlas, ni acariciarlas, ni besarlas, como vemos y acariciamos lo escrito. Le devuelvo sus cartas porque usted lo desea. Esa devolución me ocasiona un dolor muy grande. Sin duda, su pudor se ha exaltado contra el apasionamiento de palabras imborrables. ¿Lamenta usted, alma tímida y sensible, haber escrito a un hombre que le quería como aún le quiere? ¿Ha recordado usted sus frases emocionadas y se ha dicho, ¿lo convertiré todo en ceniza? Tranquilícese, ahí van esos papeles reveladores de una pasión que desea ocultarse. Adorándola, no sabría dejar de obedecerla. Amigo mío, no me comprendió usted ni supo adivinar. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca de haber escrito que le quiero. Y seguiré diciéndoselo en mis cartas, pero en cuanto las haya leído me las devolverá usted. El motivo de mi exigencia nada tiene de fantástico, es una precaución. Mi cariño es culpable. Tengo miedo, todo me asusta. De usted no desconfío, pero a veces la casualidad nos hace traición y no quiero que trascienda mi falta. Debe morir conmigo. Morir, la muerte nos acecha. Un accidente imprevisto, una caída de caballo, un lance, una enfermedad repentina, un vuelco del coche. La muerte nos acecha en todas partes, a todas horas. Vivimos de milagro. Y si guardase usted mis cartas, la muerte de usted me ocasionaría, con el dolor más grande, la vergüenza más deshonrosa. ¿Qué dirían su hermana, su hermano, su cuñada cuando encontrasen mis cartas? ¿Supone usted que me quieren bien? Yo lo dudo, y además, aun cuando me adoraran,
¿Es posible que, hallándose un secreto entre dos mujeres y un hombre, y siendo por añadidura secreto de amor, no se divulgue? Sin duda, no han de serle gratas mis reflexiones. Le recuerdo que ha de morir y pongo en duda la discreción de su familia. Pero no hemos de morir los dos. Y como es inevitable que uno sea el primero, no es ocioso prever los peligros que pudieran ocasionársele al otro. Yo guardaré sus cartas junto a las mías en el escondrijo de mi escritorio. Se las enseñaré cuando venga, metidas en la misma caja, como dos enamorados en un mismo sepulcro, rebosantes de amor. ¿Podría decirme usted que, si yo muero antes, mi marido encontrará las cartas? No lo temo. Por de pronto, él ignora que mi escritorio tenga un escondrijo, y aunque lo sospechase, no lo buscaría, y si lo buscase y lo encontrara, tampoco lo temo. ¿No le han preocupado a usted nunca las cartas amorosas que dejan al morir las mujeres? A mí sí me han preocupado mucho, y las reflexiones que me ha sugerido semejante preocupación me decidieron a pedirle mis cartas. Nunca, nunca una mujer quema ni rompe las cartas de amor. Toda nuestra vida, toda nuestra esperanza, todas nuestras ilusiones y los más dulces ensueños de la existencia femenina se reducen a querer y a que nos quieran. Las cartas de amor nos acarician con dulces palabras, son reliquias. Las mujeres gustan de los templos y prefieren aquellos cuyos altares ocupan, donde reciben las adoraciones del hombre. Las cartas de amor son ejecutorias de belleza, de gracia y de atractivo, son el orgullo secreto de las mujeres, el tesoro de su alma. No, en ningún caso destruye una mujer esos ocultos y deliciosos archivos de su vida. Pero nosotras morimos como muere todo el mundo, y entonces alguien encuentra esas cartas. ¿Quién? ¿El marido? ¿Y qué hace? Nada, las quema. He pensado mucho en esto, mucho. Todos los días mueren mujeres que han sido amadas. Los vestigios y las pruebas de su desliz caen en las manos del marido y nunca se produce un escándalo ni se provoca un lance por esta causa. Tal es el corazón del hombre. Se venga, se bate con quien le deshonra. Mientras ella vive, jamás cuando ella muere. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Lo ignoro. Pero es indudable que las pruebas halladas entre los papeles de una muerta son cenizas, olvido, perdón. Y el marido continúa estrechando la mano del amante, muy satisfecho de haber sido él quien hallase las cartas, porque así pudo cuidadosamente destruirlas. Oh, cuántos conozco entre mis amigos que han debido de quemar un paquete de cartas que fingen ignorar el pasado y que se habrían batido como tigres, hallando las pruebas poco antes, cuando la mujer vivía. Pero ha muerto, y todo cambia, todo, hasta el honor. La tumba purifica, no llegan tan lejos los disgustos matrimoniales. Vea usted cómo yo puedo guardar impunemente nuestras cartas, que serían para los dos en manos de usted un peligro. Atrévase a decir que me falta razón. Adiós, 1000 besos, Rosa. Miré el retrato de la tía Rosa, contemplando su rostro arrugado, grave, un poco malévolo, y me hizo pensar en todas las almas femeninas que apenas conocemos, creyéndolas muy diferentes de lo que son en realidad, sin comprender su astucia instintiva y suave, su inocente doblez, y un verso del poeta Vigny acudió a mi memoria. Siempre ese compañero cuyo corazón no es seguro. Nuestros ingleses. Un cuadernito yacía en el mullido asiento del vagón. Lo cogí, hojeándolo con cierta curiosidad. Era un diario de viaje olvidado sin duda por su dueño. Copió a continuación las 3 últimas páginas. 1 de febrero. Mentón, capital de los tísicos, famosa por sus tubérculos pulmonares. En absoluto diferentes del tubérculo llamado patata, que vive y retoña la tierra para servir de alimento al hombre y engordarlo. Esa humana vegetación adquiere desarrollo a expensas de la carne del hombre y a su vez alimenta y engrasa la tierra. Me dio a conocer semejante definición, muy gráfica y algo científica, un sabio médico del país. Busco un hotel. Me indican el gran hotel de Rusia, de Inglaterra, de Alemania y de Holanda.
Rindiendo culto a la inteligencia cosmopolita del fondista, me quedo en aquel hospital que me parece deshabitado, tal vez por sus enormes anchuras. Luego doy un vistazo a la habitación, agradable y resguardada por una montaña imponente. Véanse las descripciones en las guías. Tropiezo con personas que tienen semblantes melancólicos, los enfermos, y las acompañan otras personas con semblantes aburridos. Algunos usan aquí tapabocas. Aviso a los naturalistas que temen su completa desaparición. Las 6. La hora de comer. Ocupa la mesa un salón inmenso en donde podrían acomodarse 300 huéspedes, pero solo se sientan 22. Llega primero un inglés, larguirucho y afeitado. Lleva una levita de mucho vuelo y muy entallada, cuyas mangas oprimen sus brazos esqueléticos, lo mismo que oprime el paraguas la funda. Recuerda el uniforme civil de los antiguos militares, el de los inválidos, la sotana de algunos clérigos, y luce por delante una fila de botones, también forrados de paño negro y tan juntos como un reguero de hormigas. Frente a ellos una fila de ojales que parecen abrirse con el deseo de abrocharlos. Inspiran ideas viciosas. El chaleco está cerrado por el mismo sistema. Embutido en sus vestiduras, el inglés no aparenta un carácter alegre. Me saluda y respondo a su cortesía. Entran luego 3 damas inglesas, la madre y 2 hijas. Todas lucen sobre su cabeza un tocado de huevo batido, lo cual me sorprende. Las hijas y la madre representan la misma edad. Son igualmente descarnadas, huesudas, tiesas, descoloridas, y asoman unos largos dientes entre los labios para infundir terror a los manjares y a los hombres. Llegan más huéspedes, ingleses todos. Solamente uno es gordo y colorado, con patillas blancas. Todas las mujeres, y son 14, lucen sobre su cabeza un tocado como de huevo batido. Noto que aquel entremés, que se han encasquetado todas a manera de sombrero, está construido con encajes blancos o tul espumoso. No lo sé a punto fijo, pero no parece cosa dulce. Todas aquellas mujeres presentan el aspecto de conservas en vinagre, aun cuando 5 son jóvenes y bastante agraciadas. A pesar de sus perfiles rectos y escurridos y su expresión desengañada, recuerdo una estrofa del poeta Buiget. ¿Qué importa que tu pecho no tenga exuberancias? Así hallaré más próximo tu amante corazón. Tu delgadez informe acorte las distancias, y de tus pobres huesos en el tenue armazón me alegra, como un mirlo que sobre un pie dormita en su jaula encerrado, el amor que me incita. 2 ingleses bastante jóvenes entran oprimidos por sus levitas eclesiásticas. Son sacerdotes laicos, pastores protestantes, casados y con hijos. Parecen más pulcros, más reverendos y menos amables que nuestros curas. Yo no cambiaría una cuba de estos por un barril de los otros. Cada cual tiene sus gustos. En cuanto se hayan reunido todos, el pastor de más categoría toma la palabra y pronuncia, en inglés, no en latín, una especie de benedicite, muy largo que los demás oyen con recogimiento. Así, cuando a pesar mío hasta mis alimentos quedan consagrados al Dios de Israel y de Albión, comenzamos a comer la sopa. Reina en el salón espacioso un silencio solemne, un silencio que no debe ser lo acostumbrado. Supongo que mi presencia resulta desagradable para la colonia inglesa, entre la cual no se había intercalado hasta entonces ningún intruso, ninguna oveja impura. Sobre todo las mujeres, contenidas y tirantes, como si temiesen que se les cayera en el plato su toca de huevo batido, muestran una dificultosa y grave actitud. El pastor de más categoría dirige algunas frases a otro pastor que come a su derecha. Como tengo la desgracia de saber inglés, puedo asombrarme al notar que prosiguen una conversación interrumpida comentando los textos de los profetas. Todos atienden y reflexionan cada palabra, y me atiborran, a pesar mío, de sentencias bíblicas. «Derramaré agua para que beba el sediento», dijo Isaías. Yo, ignorante, no lo sabía, como tampoco tuve hasta el presente conocimiento de las verdades que lanzaban Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Gagachías y Elías.
Aquellas verdades penetran en mis oídos y zumban en mi cerebro como abejorros. El que tiene hambre reclama un alimento. En el aire viven los pájaros, como los peces en el mar. La higuera produce higos y la palmera dátiles. El hombre que no escucha no aprovechará lo que dice la ciencia. Cuanto más grandioso y más profundo es nuestro Enrique Manier, que puso en boca de un hombre solo, de su inmortal Proudhon, tal cúmulo de sorprendentes verdades que no dijeron tantas entre todos los profetas. Viendo el mar, exclamó: «Es hermoso el océano, pero cuánta extensión de tierra perdida para el cultivo». Y formula en breves frases la eterna política del mundo. «Esta espada es el día más hermoso de mi existencia. La consagraré a luchar por el gobierno que me la ofrece y, si es necesario, a combatirlo». De hallarme presentado a la sociedad inglesa que me rodea, seguramente algunas frases elegidas entre las muchas famosas de nuestro profeta francés hicieran mella. Terminada la comida, los huéspedes pasan a otro salón. Yo me aíslo, sentándome cómodamente. La tribu evangélica parece conspirar, apiñándose al otro extremo de la estancia inmensa. De pronto, una señora se dirige al piano y reflexiono. Un poco de música, me place. Ocupa la banqueta, levanta la tapa y toda la colonia se arremolina en torno y la envuelve. ¿Se disponen a cantar una ópera? El pastor de más categoría, convertido en maestro de coros, hace una señal con la mano y un clamor indescriptible y horroroso fluye de todas las gargantas. Entonan su cántico. Las mujeres chillan, los hombres mugen, los cristales retiemblan. El perro del hotel, furioso, aúlla en el patio y otro le responde con aullidos feroces desde una ventana. Escapo aturdido y voy a dar un paseo por las calles. No encontrando casino, teatro ni lugar donde cobijarme, vuelvo al hotel. Ellos cantan aún. Me acuesto, siguen cantando. Cantarán hasta medianoche sus preces al Señor con voces desentonadas y chillonas, las más horribles que oí en mi vida, mientras yo, turbado por el espantoso instinto de imitación que puede arrastrar a todo un pueblo en una danza macabra, sin querer improviso canturreando. Compadezco al Señor poderoso de Albión, cuyas glorias berrea la tribu en el salón. Se tiene más oído que su pueblo rendido, se le alegra el talento, la belleza, el ingenio, el placer, la gentileza, la mímica elegante, la música sentida e insinuante. Compadezco al Señor poderoso de Albión, le compadezco, sí, de todo corazón. Y cuando logré al fin dormirme, tuve sueños horrorosos. Vi a los profetas cabalgando sobre los pastores y comiendo huevos batidos en descarnadas calaveras. Horrible, horrible. 2 de febrero. En cuanto despierto, pregunto al fondista si aquellos bárbaros invasores de su hotel repiten a diario su espantosa diversión, y me responde sonriente: «No, caballero, ayer era domingo, y el domingo, ya lo sabe usted, lo dedican a sagradas ceremonias». Entonces improviso. Nada es sagrado para un pastor, ni mi descanso reparador, ni mi comida, ni mis oídos. Que aturde, bárbaro con sus berridos. Como repitan, lo sabe bien. Me voy en busca del primer tren. Algo sorprendido, el fondista me prometió indicarles mis quejas. De día he dado un agradable paseo por la montaña. Por la noche, al sentarme a la mesa, soy testigo del propio Benedicite. Luego vamos al salón. ¿Qué harán esta noche? Durante 1 hora. Nada. Y de pronto la misma señora que ayer acompañó los cánticos se dirige al piano, lo abre, tiemblo de horror y toca un vals. Las jóvenes bailan. El pastor de más categoría lleva el compás golpeándose un muslo con la mano. Tiene la costumbre de llevar el compás en las ceremonias. Los caballeros invitan a las damas y los huevos batidos comienzan a girar. Giran, 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 como si alguien continuara batiéndolos. Vaya, esto me gusta. Después del vals, un rigodón, una polka. No habiendo sido presentado, mi papel se reduce a observar desde mi rincón. 9 de febrero. Otro agradable paseo al vetusto Castellar. Admirable ruina que aún guarda entre sus restos informes algún vestigio de su grandeza.
nada tan hermoso como las crestas graníticas de un castillo roquero, asomado entre las nieves de los Alpes. Véanse las guías. Un panorama delicioso. Durante la comida, ya que nadie puede presentarme, me presento yo mismo a la señora que se sienta junto a mí. Desparpajo francés. Ella no se digna contestarme. Corrección británica. Por la noche, baile de ingleses. 4 de febrero. Excursión a Mónaco. Véanse las guías. Por la noche, baile de ingleses. Lo presencio desde mi rincón a distancia, como un apestado. 5 de febrero. Excursión a San Remo. Véanse las guías. Por la noche, baile de ingleses. Continúa mi cuarentena. 6 de febrero. Excursión a Niza. Véanse las guías. Por la noche, baile de ingleses. Desde la mesa me voy a la cama. 7 de febrero. Excursión a Cannes. Véanse las guías. Por la noche, baile de ingleses. Tomo un té refugiado en mi rincón. 8 de febrero. Domingo. Ha llegado la hora de mi desquite. Nos veremos. Afectan el recogimiento propio del día sagrado, preparándose a cantar como energúmenos. Pero antes de la comida me deslizo hasta el salón, cierro el piano y me guardo la llave. Después le digo al camarero que se halla de servicio en el despacho. Si los ingleses piden la llave del piano, dígales que yo la he cogido, que se dirijan a mí. Durante la comida tratan varios puntos de la Biblia que se prestan a dudas, comentan los textos, aclaran las genealogías de los personajes bíblicos. Luego van al salón, se acercan al piano. Estupor. Se consultan. La tribu parece aterrada. Los huevos batidos se agitan como si quisieran volar. Después el pastor de más categoría se aparta del grupo, sale del salón. Al poco rato entra de nuevo. Discuten. Me observan con ojos indignados y al fin los 3 pastores avanzan hacia mí en orden, alineados, como una embajada. En su actitud hay algo de imponente. Saludan, me levanto. El de más categoría me dirige la palabra ceremoniosamente. Señor, me dicen que tiene usted la llave del piano. Las señoras desean abrirlo para entonar el cántico. Respondo, señor clérigo, me lastima no complacer a las señoras cuyo deseo parece justo, pero usted es un hombre religioso y comprenderá que, siéndolo yo también, mis doctrinas, más intransigentes que las de usted, sin duda, me obligan a evitar la profanación que ustedes proyectan. Yo no puedo admitir, caballeros, que se valgan para entonar cánticos al Señor del instrumento que durante 6 días ha servido para que se divirtieran bailando las muchachas. Nosotros no damos bailes públicos en las iglesias, ni tocamos valses ni rigodones en los órganos. El uso que ustedes hacen del piano me indigna y me subleva. Pueden participar a las señoras mis opiniones y mi resolución. Los 3 pastores, confusos, se retiran. Las señoras los oyen estupefactas y se deciden a entonar su cántico sin acompañamiento. 9 de febrero. El fondista me advierte que busque hotel, no pudiendo alojarme ya en el suyo. Los ingleses le han exigido que me arroje de su casa. Los 3 pastores atisban, deseosos de verme salir para no volver. Salgo a su encuentro y después de saludarlos digo: caballeros, parece que han estudiado ustedes a fondo la Sagrada Escritura. Yo también domino algo la exégesis bíblica y quisiera someter al juicio de ustedes una preocupación que turba mi conciencia de católico. El incesto es considerado como abominable, ¿no es así? Pero la Biblia nos refiere un caso abrumador para la fe. Lot, al huir de Sodoma, fue seducido por sus 2 hijas y perdió a su mujer convertida en estatua de sal. De aquel doble y horrible incesto nacieron Amón y Moab, fundadores de pueblos poderosos, los amonitas y los moabitas. Esto no lo ignoran ustedes, y tampoco ignoran que Ruth, la segadora que despertó al dormido Booz, haciéndole padre, fue una moabita. ¿No dice Víctor Hugo, Ruth, una moabita, se tiende vacilante, de Booz a los pies, cautelosa y desnuda, y aguarda que un rayo de gloria la sacuda cuando el hombre despierte luminoso y triunfante? El rayo de gloria que sacudió el desnudo cuerpo de Ruth fue causa
la que naciera Obed, abuelo de David, y nuestro Señor Jesucristo, ¿no es descendiente del rey David? Los tres pastores en silencio se miran consternados, y prosigo. Me dirán ustedes que hablo de la genealogía de José, esposo legítimo pero inútil de María, madre de Jesús. Como José no contribuyó poco ni mucho al nacimiento de su hijo, aun siendo su origen incestuoso, el incesto no mancha la cuna del niño Dios. ¿Conformes? Pero he de hacer dos advertencias. Una, que José y María, siendo primos, debieron de emanar de la misma procedencia. Otra, que resulta escandaloso hacernos leer 10 páginas genealógicas para despedirnos con salida inconcebible. Nos quedamos ciegos aprendiendo que A engendró a B, el cual engendró a C, el cual engendró a D, el cual engendró a E, quien engendró a F, y cuando ya estamos locos de seguir línea por línea tan aplastante serie de engendros, llegamos al último, que no engendró nada. Eso puede llamarse, caballeros, el colmo de la burla. Bruscamente, los tres pastores me vuelven la espalda en silencio, escapando. A las 2 tomo el tren de Niza. El diario no continúa, y aun cuando esas notas revelan poca delicadeza en su autor, conceptos vulgares y sobrada grosería, las publico suponiendo que puedan servir a muchos viajeros para librarse o apartarse de los invasores ingleses. Debo añadir que también se refugian con frecuencia en Francia ingleses agradables y correctos. Algunos conozco, pero en general distan mucho de ser así los que frecuentan los balnearios. Opinión pública. Como acababan de dar las 11, los señores empleados, temiendo la llegada del jefe, se apresuraban dirigiéndose a sus despachos. Cada uno echaba una mirada rápida sobre los papeles traídos en su ausencia. Luego, tras haber cambiado la chaqueta o la levita por el viejo uniforme de trabajo, iba a ver al vecino. Pronto fueron 5 en el despacho donde trabajaba el señor Bonenfant, un alto funcionario, y la conversación de cada día comenzó como de costumbre. El señor Perdrix, encargado del orden, buscaba piezas perdidas, mientras que el aspirante a subjefe, el señor Pistón, ayudante de la academia, fumaba su cigarrillo calentándose los muslos. El viejo expedicionario, el padre Grapp, ofrecía al corrillo su actuación tradicional, y el señor Rad, burócrata periodístico, escéptico, burlón y revolucionario, con voz de grillo, astuto y con gestos bruscos, se divertía escandalizando al mundo. «¿Qué hay de nuevo esta mañana?», preguntó el señor Bonenfant. «Nada nuevo», contestó el señor Pistón. «Los periódicos siempre están llenos de detalles sobre Rusia y el asesinato del zar». El encargado del orden, el señor Perdrix, levantó la cabeza y articuló con un tono convencido: «Le deseo mucha felicidad a su sucesor, pero no cambiaría mi puesto por el suyo». El señor Rad se rió. «Él tampoco», dijo. El padre Grapp tomó la palabra y preguntó con un tono lamentable: «¿Cómo acabará todo esto?». El señor Rad le interrumpió: «No acabará nunca, padre Grapp. Solo morimos nosotros. Desde que hay reyes ha habido regicidios». Entonces el señor Bonenfant se interpuso: «Explíqueme, pues, señor Rad, por qué siempre se ha atacado a los buenos en vez de a los malos. Enrique IV, el Grande, ha sido asesinado. Luis XV murió en su cama. Nuestro rey Luis Felipe ha sido toda su vida el blanco de los asesinos, y aseguran que el zar Alejandro era un hombre benevolente. ¿No fue él, además, quien emancipó a los siervos?». El señor Rad se encogió de hombros. «¿No han matado últimamente al jefe de una oficina?», dijo. El padre Grapp, que olvidaba cada día lo que había pasado la víspera, exclamó: «¿Han matado a un jefe de oficina?». El aspirante a subjefe, el señor Pistón, respondió: «Claro que sí, recuerda el asunto del marisco». Pero el padre Grapp lo había olvidado. «No lo recuerdo». El señor Rad le recordó los hechos. «Veamos, padre Grapp, ¿no recuerda un empleado, un chico, que además ha sido absuelto, que quiso ir un día a comprar marisco para su comida? El jefe se lo prohibió. El empleado insistió. El jefe le ordenó callarse
y no salir. El empleado se sublevó, cogió su sombrero, el jefe se abalanzó sobre él y el empleado, defendiéndose, clavó en el pecho de su superior las tijeras reglamentarias. Un verdadero final de burócrata, vamos. Habría que discutirlo, articuló el señor Bonenfant. La autoridad tiene límites. Un jefe no tiene derecho de regular mi comida ni a reinar sobre mi apetito. Mi trabajo le pertenece, pero mi estómago no. El asunto es lamentable, es verdad, pero habría que discutirlo. El aspirante a subjefe, el señor Pistón, irritado, exclamó: «Yo, señor, digo que un jefe debe ser dueño de su oficina, como un capitán a bordo. La autoridad es indivisible, si no, no habría servicio posible. La autoridad del jefe viene del gobierno, representa al Estado en su oficina. Su derecho absoluto de mando es indiscutible». El señor Bonenfant se enfadaba también. El señor Rad lo tranquilizó. «Esto era lo que esperaba», dijo, «una palabra de más», y Bonenfant clavaría su abrecartas en el estómago de Pistón. Para los reyes es lo mismo. Los príncipes tienen una forma de entender la autoridad que no es la misma que la del pueblo. Sigue siendo la cuestión del marisco. «Yo quiero comer marisco». «No lo comerás». «Sí». «No». «Sí». «No». Y esto es a veces suficiente para causarle la muerte a un hombre o a un rey. Pero el señor Perdrix retomó su idea. «Eso da igual», dijo. «La profesión de soberano no es divertida hoy en día. Realmente me gusta más el nuestro. Es como ser bombero. Tampoco es divertido». El señor Pistón, tranquilo, retomó. «Los bomberos franceses son una de las glorias del país». El señor Rad estaba de acuerdo. «Los bomberos, sí, pero no las bombas». El señor Pistón defendió las bombas y la organización, añadiendo: «Además se está estudiando la cuestión. La atención está despierta. Hombres competentes se ocupan de ello. Dentro de poco tendremos medios en armonía con las necesidades». Pero el señor Rad agitó la cabeza. «¿Lo cree de verdad? ¿Usted cree? Pues se equivoca, señor. No cambiará nada. En Francia no se cambian los sistemas. El sistema americano consiste en tener agua, mucha agua, ríos, pues tienen la malicia de detener los incendios con el océano bajo la mano. En Francia, al contrario, lo dejan todo en manos de la iniciativa, de la inteligencia, de la invención. No hay agua, no hay bombas, nada de nada, solo bomberos. Y el sistema francés intenta quemar a los bomberos. Esos pobres diablos, héroes, que apagan los incendios a golpe de hachas. ¿Qué superioridad tenemos sobre América? Piénselo. Luego, cuando unos cuantos han sido abrasados, el Consejo Municipal habla, el coronel habla, los diputados hablan. Se debaten los dos sistemas, el del agua y el de la iniciativa. Y un dignatario cualquiera pronuncia sobre la tumba de las víctimas: «No os diremos adiós, bomberos, sino hasta luego». Así se actúa en Francia, señor. Pero el padre Grapp, que olvidaba las conversaciones a medida que tenían lugar, preguntó: «¿Dónde he leído ese verso que acaba de decir? No os diremos adiós, bomberos, sino hasta luego». «Es en Beranger», contestó gravemente el señor Rad. El señor Bonenfant, perdido en sus reflexiones, suspiró. «El incendio del Printemps sí que fue, a pesar de todo, una gran catástrofe». El señor Rad retomó. «Ahora que se puede hablar de ello fríamente, tenemos el derecho, pienso, de discutir la elocuencia del director de ese establecimiento. Hombre de corazón, dicen, no lo dudo. Hábil comerciante, es evidente, pero como orador lo niego». «¿Por qué?», preguntó el señor Perdrix. «Porque si el horroroso desastre que lo ha golpeado no hubiese atraído hacia él la conmiseración de todo el mundo, no habría habido suficientes risas para el discurso de La Palice con el que tranquilizaba los temores de sus empleados. Señores, les dijo más o menos, ¿no saben con qué comerán mañana? Yo tampoco. Oh, vamos, cómo hay que apiadarse de mí. Afortunadamente tengo amigos. Uno me prestó 10 céntimos para comprar un puro. Otro puso a mi disposición un franco 75 para coger un coche de punto en Belle Jardinière. Sí, yo, el director del Printemps, estuve en la Belle Jardinière.
Obtuve 15 céntimos de otro para otra cosa y como ya ni siquiera tenía paraguas, me compré uno por 5 francos con 25 céntimos, gracias a un quinto préstamo. Luego, como mi sombrero también había ardido y como no quería pedir más préstamos, he recogido un casco de bombero. Aquí lo tienen. Sigan mi ejemplo. Si tienen amigos, remítanse a su bondad. En cuanto a mí, ya lo ven mis pobres muchachos, estoy endeudado hasta el cuello. Ahora bien, uno de sus empleados hubiera podido contestarle: ¿qué demuestra eso, jefe? 3 cosas. Primero, que no tenía un duro en el bolsillo. Me sucede lo mismo cuando olvido mi monedero, pero eso no demuestra que no tenga propiedades, hoteles, valores, seguros. Segundo, eso demuestra que aún tiene crédito ante sus amigos. Mejor para usted, úselo. Tercero, eso demuestra finalmente que es muy infeliz. Pues claro, lo sabemos y lo lamentamos de todo corazón, pero eso no mejora nuestra situación. Nos la quería pegar, en realidad, con su equipo en la tienda. Esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo en la oficina. El señor Bonenfant añadió con un tono burlón: me hubiese gustado ver todas las señoritas de la tienda cuando se escapaban en camisa. El señor Radd continuó: no me fío de esos dormitorios de vestales que por poco han sido abrasados, como los caballos de la compañía de los omnibuses en las cuadras el año pasado. Si hubiese que encerrar algo, a los que habría que poner bajo llave sería a los subalternos, que son los últimos monos. Pero las pobres jovencitas de la lencería, por favor. Un director, qué demonios, no puede ser responsable de todo el capital que descansa bajo su techo. Es verdad que el de los subalternos se ha quemado en la caja. Al menos habría que intentar salvar el de las señoritas. Lo que admiro, por ejemplo, son los gritos para llamar a los empleados. Señores, ¿qué quinto acto? ¿Se imaginan en medio de las galerías llenas de humo, con las brasas de las llamas, el tumulto de la huida, el pánico de todos, mientras que, de pie en el cruce central, en zapatillas y pantalón corto, se oye a pleno pulmón un Hernani moderno, un Roland de la novedad? Entonces el señor Perdix, el encargado del orden, pronunció de repente: da igual, vivimos en un siglo muy raro, en una época muy perturbada, así como lo demuestra el asunto de la calle Dufot. Pero el ordenanza abrió bruscamente la puerta. El jefe ha llegado, señores. Entonces, en un segundo, todos huyeron, salieron pitando, desaparecieron como si el mismo misterio se hubiese quemado. Otros tiempos. Cuando un hidalgo en el siglo pasado arruinaba con elegancia a su amante, su buena reputación ganaba a muchos enteros. Si la amante así tratada era una gran dama, y si era abandonada tan pronto como su bolsillo se vaciaba, de tal forma que era reemplazada por otra que el seductor desvalijaba con la misma soltura y el mismo apetito, éste se convertía en un libertino, un hombre de moda, considerado, deseado, respetado, envidiado, saludado por todo el mundo y complacido en todos sus deseos por los poderosos y las mujeres. Hay, por desgracia, un siglo más tarde, la juventud influenciada por los colegios, pregonando y practicando una moral muy diferente a la de aquellos ancianos viejos señores, exaltándose en nombre de estrictos principios. Se lanza con furor sobre los pocos seres únicos que quedan en la tradición del pasado, de nuestro gran pasado de aristocrática elegancia, y los arroja al agua para comprobar si nadan. Y estas supuestas víctimas, estos descendientes de libertinos, aunque no acosados, son unos desgraciados, unos pobres desheredados por la providencia, sin recursos sobre el pavimento de París, y nacidos con instinto de millonarios, con necesidades de despilfarrar, mal canalizadas por una indolencia natural que les aleja del trabajo. Ellos hacen el siguiente razonamiento: ¿qué parecería justo si nosotros no lo supiésemos falso? A saber, que existen en el mundo millares de mujeres cuya única profesión consiste en arruinar a los hombres aprovechándose de unos sentimientos malsanos que ellas les inspiran. Así pues, que es simplemente razonable retomar de estas mujeres el dinero que ellas han obtenido por tales medios deshonestos, inspirando a su alrededor sentimientos no menos malsanos.
Es el principio de la medicina homeopática aplicada a la moral. Lo maltratado por lo peor. Ahora bien, si el método homeopático cura, concluyamos. El resultado de todo esto es que los adalides de la honestidad han sido vencidos, aprisionados, aplastados, destrozados por la milicia encargada de vigilar por el orden público, que los ahogados eran simples e inofensivos burgueses que regresaban de su despacho y volvían con sus familias, que los proxenetas solo se podrán aprovechar del reclamo que les es hecho gratuitamente y que los guardianes de la paz que han hecho su deber serán revocados, y el prefecto de policía que no puede hacer más, sin lugar a dudas, cesado. Así pues, todo es por el bien en el mejor de los mundos. Y he de aquí para qué sirven las revueltas por una buena causa, las revoluciones, las exaltaciones y en general todos los sentimientos valerosos que arman de abnegación el brazo de los hombres. Uno es seguramente más honesto en el campo. La escena que sigue está fielmente narrada. Yo la he visto con mis propios ojos en una sala del juzgado de paz en Normandía. El juez, un hombre grueso y asmático, sentado delante de una amplia mesa, flanqueado por su pasante. Está vestido con una chaqueta gris adornada de botones de metal y habla lentamente expectorando el aire que silba por sus orificios respiratorios como si se hubiera pronunciado una fuga. Al fondo de la gran sala, unos aldeanos con blusa azul sentados sobre los bancos, la gorra o el sombrero entre las piernas. Están serios, embrutecidos y maliciosos y preparan mentalmente argumentos para el asunto. Continuamente escupen al lado de sus pies calzados con un zapato grande como una barca de pescar y un charco de saliva marca el lugar de cada uno. Enfrente del juez, justo del otro lado de la mesa, se encuentran los litigantes cuya causa es apelada. La pleiteadora es una dama del campo cuya cincuentenaria cara rojiza resplandece bajo un sombrero leguminoso que parece cargado de espárragos en grano, de rábanos y de cebollas enlazadas. Ella es enjuta, aguda, horrible y pretenciosa, con unos guantes de lana, y las cintas de su peinado revolotean alrededor de su cabeza como las banderas de un navío. El acusado, un grueso mozo de 28 años, mofletudo, necio, semeja a un monaguillo cebado y obeso demasiado resuelto. Ella y él se lanzan miradas feroces. Él estaba protegido por su padre, viejo paisano muy parecido a un ratón, y por su joven esposa, roja de ira, pero al mismo tiempo fresca, una mujerona de granja sana y bañada en cosmético, buena carne de reproducción a premiar en un concurso. Así fueron los hechos. La mujer, viuda de un oficial de sanidad, había seducido al joven paisano y le reservaba para sus placeres. Después de muchos servicios devueltos por él, le había donado una pequeña granja para reconocer su buena voluntad. Pero el mozo con tal dote pronto se había casado, abandonando a la vieja que, exasperada, reclamaba su bien, el joven o la granja, a elegir. El juez, muy perplejo, acababa de escuchar la queja de la dama. Nadie se reía en el auditorio. La causa era grave y merecía reflexión. El guarda, a su vez, se levantó para responder. El juez le interrogó: ¿qué tiene usted que alegar a esto? Ella me ha dado esta granja. ¿Por qué se la ha dado? ¿Qué ha hecho usted para merecerla? Entonces el guardia, indignado, se puso rojo hasta las orejas. Lo que hice, mi buen señor, el juez de paz. Ya van 15 años que me ha tratado de rastrero. Este veneno, no tengo más que decir que ya está bien. Esta vez un murmullo tuvo lugar entre los asistentes y voces convencidas repetían: «Ah, sí, ya estaba bien». Y el padre juzgó llegado el momento de intervenir. «¿Cree usted que yo habría dado el niño desde su edad de 15 si no habría contado con la recompensa?» Entonces la joven a su vez se adelantó bruscamente, exasperada y levantando la mano hacia la señora impasible y colorada. «Pero mírela, señor juez, obsérvela. ¿Puede decir que ya basta?» El juez, de hecho, meditó largamente la víspera, consultó a su pasante, comprendió que de hecho ya estaba bien y desestimó la queja, y la asistencia entera aprobó la decisión. Et nunc erudimini. Palabras de amor.
Domingo, mi hermoso gallo querido, tú no me escribes, yo no te veo y tú no vienes nunca. ¿Has dejado de quererme acaso? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Dímelo, te lo suplico, mi querido amor. Yo te quiero tanto, tanto y tanto. Quisiera tenerte siempre junto a mí y besarte todo el día dándote, oh corazón mío, mi gato querido, todos los nombres que se me ocurriesen. Te adoro, te adoro, te adoro, oh hermoso gallo mío. Tu pichona Sophie. Lunes. Querida mía, tú no comprenderás absolutamente nada de lo que voy a decirte, pero no importa. Si mi carta cae por azar en las manos de cualquier otra mujer, acaso le sea provechoso. Si hubiese sido sorda y muda, te habría querido, sin duda, mucho, mucho tiempo. La desgracia proviene de lo que hablas. He ahí todo. Un poeta ha dicho: tú no has sido otra cosa en bien escasos días que un trivial violín bajo el arco de mi amor, y cual viento que en el bosque toca bajos de guitarra, yo he cantado mi ensueño a tu vacuo corazón. En amor, como ves, se hace siempre cantar a los sueños, pero para que los sueños canten es preciso no interrumpirlos. Pues bien, cuando se habla entre dos besos, se interrumpe siempre el ensueño que une a las almas, a menos de decir palabras sublimes, y las palabras sublimes no nacen en las cabecitas de las muchachas encantadoras. No comprendes nada, ¿verdad? Mucho mejor. Continúo. Tú eres seguramente una de las más deliciosas, una de las más adorables mujeres que haya conocido jamás. ¿Acaso hay sobre la tierra unos ojos que contengan más sueños que los tuyos, más promesas desconocidas, más infinito amor? No lo creo. Y cuando tu boca sonríe con sus labios rechonchos, luciendo tus maravillosos dientes, parece que va a salir de esa boca encantadora una música inefable, algo inverosímilmente delicado, tan dulce que va a hacer sollozar. Pero entonces tú me dices tranquilamente: mi conejo adorado, y me parece de repente que entro en tu cabeza, que voy a hacer funcionar a tu alma, a tu almita de mujercita encantadora y bonita, y eso me disgusta, ¿sabes? Me disgusta mucho. Preferiría no verte. Continúas sin comprender nada en absoluto, ¿verdad? Contaba con ello. ¿Te recuerdas de la primera vez que viniste a mi casa? Entraste de improviso con un olor a violetas oculto en tus vestidos. Nos contemplamos mucho tiempo sin decir una palabra. Después nos besamos como locos. Después, hasta el día siguiente no hablamos nada. Pero cuando nos separamos, nos temblaban las manos y los ojos se decían cosas, unas cosas que no se pueden expresar en ninguna lengua. Al menos así lo creo yo, y muy bajito, al dejarme, murmuraste: hasta pronto. Eso es todo lo que dijiste, y no te imaginarás nunca que lleno de ensueños me dejabas, todo lo que entreveía, todo lo que creía adivinar en tu pensamiento. ¿Ves, niñita mía? Para los hombres que no viven solo su lado animal, para los hombres un poco refinados, un poco superiores, el amor es un instrumento tan complicado que la cosa más insignificante lo echa a perder. Vosotras, las mujeres, no os dais cuenta jamás de lo ridículo de ciertas cosas cuando amáis y de lo grotesco de algunas expresiones que se os escapan. ¿Por qué una palabra cabal en la boca de una mujercita morena es soberanamente falsa y cómica en la de una mujer alta y rubia? ¿Por qué el gesto salamero de una está fuera de lugar en la otra? ¿Por qué ciertas caricias encantadoras de aquella son desagradables en esta? ¿Por qué? Porque hay en todo, pero más especialmente en el amor, una perfecta armonía, una concordancia absoluta del gesto, de la voz, de la palabra y de la expresión de la ternura con la persona que actúa, habla y se expresa, con su edad, con el grosor de su cintura, el color de sus cabellos y la fisonomía de su belleza. Una mujer de 35 años, en la edad de las grandes pasiones, que conservase simplemente una insignificancia de la afectación cariñosa del amor de sus 20 años, que no comprendiese que debe expresarse de otra manera, besar de otra forma, que debe ser una Didon y no ya una Juliette, inspiraría hastío infaliblemente a 9 de cada 10 amantes, aunque no se diese cuenta de las razones de su alejamiento. ¿Comprendes? No, ya lo esperaba. El día en que abriste el grifo de tus ternuras, te acabaste para mí, amiga mía.
Algunas veces nos besábamos durante 5 minutos, en un solo beso interminable, pasional, en uno de esos besos que hacen cerrar los ojos, como si pudiera escaparse por la mirada, como para conservarlos más enteros en el alma entenebrecida que ellos desgarran. Después, cuando separábamos los labios, me decías riendo con una risa clara: «Qué bueno es, perrito mío, entonces te hubiese pegado». Pues me has dado sucesivamente todos los nombres de animales y legumbres que has encontrado sin duda en la cocinera burguesa, el perfecto jardinero y los elementos de historia natural para uso de las clases inferiores. Por eso no es nada aún. La caricia de amor es brutal, bestial, y más cuando se piensa así. Musset dijo: «Recuerdo todavía esos espasmos terribles, los besos profundos y los músculos ardientes, con todo el ser absorto y apretando los dientes. Si esos momentos no son divinos, son horribles, o quizá grotescos. Oh, mi niña mala, qué genio burlón, qué espíritu perverso te podía, pues, inspirar tus palabras al acabar de besarnos. Las he coleccionado, pero por amor a ti no te las repetiré. Y además, tú carecías realmente de conversación y siempre encontrabas medio de soltar un «te quiero», exaltado en ocasiones tan singulares que tenía que reprimir unas ganas locas de echarme a reír. Hay momentos en que esa frase «te quiero» está tan fuera de lugar que, entérate bien, es inconcebible. Pero tú no me comprendes. Muchas mujeres tampoco me comprenderán y me juzgarán estúpido. Me importa poco por lo demás. Los hambrientos comen como glotones, pero los espíritus delicados se hastían y tienen a menudo, por bien poca cosa, invencibles repugnancias. Ocurre en el amor como en la cama. Lo que yo no comprendo es cómo algunas mujeres que conocen tan bien la irresistible seducción de las medias de seda finas y bordadas, y el encanto exquisito de los matices y el embrujamiento de los preciosos encajes ocultos en la profundidad de las ropas íntimas y el perturbador sabor del lujo secreto, de los bajos finísimos, de todas las sutiles delicadezas de las elegancias femeninas, no comprenden nunca el irresistible disgusto que nos inspiran las palabras fuera de propósito o neciamente tiernas. Una palabra brutal a veces causa maravilla, excita la carne, hace brincar de gozo el corazón. Esas palabras están permitidas en las horas de combate. ¿No es sublime la de Cambronne? Nada de lo que se dice a tiempo molesta, pero también hay que saber callar y evitar en ciertos momentos las frases a lo Paul de Kock: «y te beso apasionadamente con la condición de que no digas nada». René. Paseo. Cuando el señor Leras, tenedor de libros en la casa Labousse y compañía, salió del almacén, quedó unos instantes deslumbrado por el sol poniente. Había trabajado todo el día bajo la luz amarilla de un mechero de gas, en el cuartucho de la trastienda con ventana al patio estrecho y profundo como un pozo. Era tan sombrío aquel rincón donde pasó los días enteros trabajando durante 40 años, que sólo en el rigor del verano era posible ver algo sin luz artificial haciendo buen sol. Estaba siempre húmedo y frío, y las emanaciones de aquella especie de foso entraban por la ventana, impregnando el ambiente de un olor de moho y de una peste de alcantarilla. El señor Leras, durante 40 años, se encerraba cada día en su cárcel, a las 8 de la mañana, y no salía de allí hasta las 7 de la noche. Inclinado sobre sus libros y escribiendo con una diligencia de buen empleado. Ganaba 3.000 francos anuales, habiendo comenzado por 1.500, y se mantuvo soltero porque sus saberes no le permitían casarse. No habiendo gozado jamás de nada, tampoco sentía mucho afán por ninguna cosa. De cuando en cuando, solamente fatigado por su trabajo monótono y continuo, formulaba un deseo platónico. Cristo, si tuviera yo 5.000 francos de renta, qué vida tan regalada me chuparía. Pero nunca llegó el caso, ni tuvo más dinero que su paga mensual. Su vida se deslizaba sin acontecimientos y sin ilusiones, y casi también sin esperanzas. La potencia soñadora que todos tenemos no se había desarrollado en la pobreza de sus ambiciones. A los 20 años entró en la casa Labousse y compañía, en la cual estuvo siempre trabajando. En 1856 murió su padre,
y en 1859 su madre. Desde la muerte de su madre solo padeció una contrariedad. Tuvo que mudarse de casa porque le subieron mucho el alquiler. Todos los días, a las 6 en punto, avisado por el repiqueteo de su despertador, saltaba de la cama. El despertador se le había descompuesto 2 veces, una en 1866 y otra en 1874, sin que pudiera decir cómo. Se vestía, hacía su cama, barría su cuarto, quitaba el polvo del sillón y de la cómoda. En todos los quehaceres domésticos se entretenía hora y media. Luego, al salir, compraba un panecillo de media luna en la panadería La Jour, donde conoció 9 dueños distintos y seguía su camino, comiéndoselo. Su existencia toda se desarrollaba en el estrecho escritorio sombrío, tapizado con el mismo papel durante 40 años. Entró allí joven, a las órdenes del señor Brunet y con la esperanza de reemplazarle. Sucedió esto algunos años después y ya no esperaba otra cosa. Toda la cosecha de recuerdos que recogen los hombres en el curso de su vida, sucesos imprevistos, amores tiernos o trágicos, viales de aventura, todos los azares de una existencia libre, no existieron jamás para él. Días, semanas, meses, estaciones, años, todo semejante. A la misma hora se levantaba todos los días, a la misma hora salía y almorzaba, trabajaba, comía y se acostaba siempre a la misma hora, sin que nada hubiera interrumpido jamás la regularidad monótona de las mismas ocupaciones, de los mismos cuidados y de los mismos pensamientos. Antiguamente contemplaba sus bigotes rubios y sus cabellos rizados en el pequeño espejo redondo que allí dejó su antecesor. Luego contemplaba cada tarde, al salir, sus bigotes blancos y su cabeza calva en el mismo espejo. 40 años habían transcurrido, interminables y rápidos, vacíos como un día triste y semejantes como las horas de una mala noche. 40 años de los que no quedaba ni un recuerdo ni una desdicha después de la muerte de sus padres. Nada. El señor Leras aquel día quedó a la puerta de la calle deslumbrado por el sol poniente y en lugar de irse a su casa tuvo la idea de pasear un poco antes de comer, cosa que hacía solamente 4 o 5 veces al año. Atravesó los bulevares por los que circulaba una muchedumbre a la sombra de los árboles frondosos. Era una tarde de primavera, uno de los primeros días templados y perezosos que turban las almas con una embriaguez de vida. El señor Leras avanzaba como un viejo a saltitos, con los ojos alegres, dichoso con el goce universal y el perfume del aire. Llegó a los Campos Elíseos y siguió andando, reanimado por los efluvios de juventud fecunda que arrastraban las brisas. El cielo estaba rojo. El arco de triunfo recostaba su masa negra sobre un horizonte deslumbrador como un gigante en pie junto a un incendio. Cuando estuvo cerca del monstruoso monumento, el viejo tenedor de libros sintió hambre y entró en una taberna para comer. Le sirvieron pata de cordero, una ensalada y espárragos en una de las mesas de la calle. Leras comió al aire libre como no había comido en mucho tiempo. Remojó un poco de queso de Eri con media botella de Burdeos fino. Tomó una taza de café, cosa que hacía raras veces, y luego su copita de coñac. Cuando hubo pagado, se sintió ligero, alegre y hasta un poco desvanecido. Pensó, buena tarde. Continuaré mi paseo hasta el bosque de Bolonia. Me conviene andar. Anduvo. Una vieja canción que cantaba en otro tiempo una de sus vecinas le saltó a la memoria obstinadamente. Cuando florece la rosa, me dice mi enamorado, ven a respirar hermosa debajo del emparrado. Lo repetía 1000 veces, canturreando sin cesar. La noche caía sobre París, una noche sin viento, una noche de estufa. El señor Leras avanzaba por la gran avenida del bosque de Bolonia, viendo los coches. Pasaban uno detrás de otro con sus faroles encendidos, mostrándole un momento parejas enlazadas. La mujer con vestido claro, el hombre con traje negro. Era una interminable procesión de enamorados que paseaban su dicha bajo un cielo estrellado y abrasador, y constantemente se sucedían unos a otros, reclinados, mudos y estrechamente unidos, trastornados por sus alucinaciones en la cuestión de sus deseos, poseídos por el estremecimiento de la caricia próxima. La sombra cálida parecía llena de besos que revoloteaban, que flotaban. Una sensación de ternura impregnaba el aire, haciéndolo más abrumador.
Todas aquellas gentes enlazadas que sentían igual impaciencia, que se recreaban con el mismo pensamiento, comunicaban a su derredor la fiebre de sus pasiones. Todos aquellos carruajes rebosando caricias dejaban al pasar como una emanación sutil y turbadora. El señor Leras, bastante fatigado, se sentó para seguir viendo el desfile de los coches cargados de amor, y al punto una mujer tomó asiento a su lado, diciéndole: «Buenas tardes, caballero». Él no respondió. Ella insistía: «Déjate querer un poco, rico mío, verás cómo te doy gusto». Él dijo: «Usted se equivoca, señora». Ella enlazó su brazo con el del viejo. «Vaya, no seas tonto. Atiende». Él se levantó, alejándose con el corazón oprimido. A los 100 pasos otra mujer le abordaba. «¿Quiere usted sentarse un ratito a mi lado, buen mozo?». Él entonces preguntó: «¿Por qué se dedican ustedes a ese oficio?». Ella, irguiéndose amenazadora, con voz enronquecida, le respondió: «Maldita sea, no lo hago siempre por mi gusto». Él insistió dulcemente: «Entonces, ¿qué la obliga?». Ella gruñó: «Nadie vive sin comer, hay que buscarlo», y se alejó canturreando. El señor Leras se quedó despavorido. Pasaban junto a él otras mujeres que se le ofrecían y le provocaban. Le pareció que algo muy negro, algo doloroso, se cernía sobre su cabeza, y volvió a sentarse. Los coches pasaban. Más prudente hubiera sido no venir, pensó. Me hallo molesto, fastidiado. Y empezó a reflexionar acerca de aquellos amores triviales o apasionados, acerca de aquellos besos vendidos o cariñosos que desfilaban en su presencia. El amor apenas lo conocía, solo gozó en tantos años 3 mujeres por casualidad, por sorpresa. No le permitían sus recursos ningún exceso, y pensaba en su vida, tan diferente de la de todos aquellos, tan sombría, tan pálida, tan simple, tan inútil. Hay criaturas que no son afortunadas. Y de pronto, como si un tupido velo se hubiese desgarrado, descubrió la miseria, la grande, la monótona miseria de su vida, la miseria pasada, la miseria presente, la miseria futura. Los últimos días parecidos a los primeros, nada en el porvenir, nada en la memoria, nada en derredor, nada en su alma, nada para él en parte alguna. El desfile de los coches continuaba. Constantemente veía comparecer, desaparecer y reaparecer los dos seres silenciosos y enlazados, como si la humanidad entera desfilase por allí, mostrándosele borracha de placer, de goces y de venturas, y él estaba solo contemplándolo, solo, enteramente solo, y a la tarde siguiente y todas las tardes también estaría solo, solo como ninguno lo está. Se levantó dando algunos pasos y pronto con fatiga, como si hubiera realizado un gran viaje. Se volvió a sentar en el banco siguiente. ¿Qué podía esperar? Nada. Imaginaba que debe de ser muy dulce a la vejez encontrar, al volver a casa, niños que juguetean. No es triste, no, envejecer, cuando uno se ve rodeado por las criaturas que nos deben la vida, que nos quieren, que nos acarician y nos dicen esas palabras encantadoras y triviales que reconfortan el corazón y consuelan de todo. Y acordándose de su habitación pequeña, de su habitación solitaria, limpia y fría, donde jamás entraba nadie sino él, una sensación de angustia oprimió su alma, y su habitación le parecía más triste aún que su escritorio. Nadie iba para verle y nadie hablaba con él jamás. Era su habitación triste, muda, sin eco de voz humana. Diríase que las paredes reflejan algo de las personas que a su amparo viven, algo de sus maneras, de su figura, de sus palabras. Las casas habitadas por familias felices son alegres y espantosas las que abrigan a miserables. La casa de Leras se hallaba vacía de recuerdos, como su vida, y la sola idea de volver a encerrarse allí solo, de acostarse, de repetir las mismas faenas de cada noche, le aterraba. Y como si quisiera alejarse más aún de su rincón siniestro y del instante de volver a entrar en él, se dirigió hacia una espesura y se reclinó en la hierba. Oía en derredor, por encima, en todas partes, rumores confusos, inmensos, interminables, formados con ruidos múltiples y diferentes, un rumor sordo, cercano, lejano, una vaga y enorme palpitación de vida, un aliento de París que respiraba como un ser gigantesco. El sol derramaba ya su esplendorosa luz entre los árboles del bosque de Bolonia.
Los coches y los jinetes empezaban a circular. Una parejita paseaba por un camino solitario. De pronto, la mujer, levantando los ojos, vio colgar de una rama una cosa oscura. Sorprendida, inquieta, dijo: «Mira, ¿qué hay allí?». Luego, lanzando un grito, cayó espantada en los brazos de su acompañante. Los guardas, poco después, descolgaron el cadáver de un viejo ahorcado con los tirantes. Se comprobó que había muerto la noche antes. Los papeles que llevaba pertenecían a un tenedor de libros de la casa Labousse y compañía, llamado Leras. Se atribuyó la muerte a un suicidio, cuyas causas eran desconocidas. Tal vez un pronto de locura.